La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, manifestó su apoyo al proyecto de ley que pretendía bajar de 3 a 1 los permisos para la portación de armas de fuego. La propuesta no recibió el visto bueno de una mayoría de diputados y diputadas en la Comisión de Seguridad y de Narcotráfico. Incluso los legisladores verde y blancos la rechazaron y prefirieron mantener en 3 las licencias de portación. En su página en Facebook, la exmandataria reiteró lo siguiente: estoy a favor de las más estrictas regulaciones para el mercado legal de armas de fuego, así como a favor de las sanciones agravadas para quienes trasiegan armas ilegales y cometen delitos con las mismas. El proyecto de ley pasó al plenario legislativo, donde aún puede ser sujeto a cambios. Precisamente nos vamos de inmediato hasta la Asamblea Legislativa. Allá se encuentra nuestra directora Laura Martínez, que nos va a ampliar este tema. Buenos días. Buenos días, Melanie, 6:53 minutos de la mañana, y estoy acompañada también de Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias, quien ha expresado su oposición abiertamente, al igual que la exmandataria Laura Chinchilla, a que se aumente el número de la tenencia de armas por persona a 3, tal cual había aprobado la Comisión Legislativa, y han hecho llamados también a la fracción de Liberación Nacional. Vamos a iniciar con la exmandataria Laura Chinchilla, porque en su comunicado a través de Facebook, en el cual expresa su posición, ella afirma que se opone así radicalmente a las más, está a favor, más bien, quiero decir, a las más estrictas regulaciones, y se opone abiertamente a que se aumente a 3 armas por persona. Argumenta, dice, basado en evidencia rigurosa a nivel internacional que confirma que a mayor regulación en el uso y posesión de armas de fuego, menores los niveles de muertes violentas, homicidios y suicidios ocasionados por las mismas. Buenos días, expresidenta Laura Chinchilla. ¿Podría argumentarnos esta afirmación que usted hace tan vehemente en su página, en la página en Facebook? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana, hablando de un tema que sin lugar a dudas es importante para el país, que se discute en este momento, como usted bien lo decía, en la Asamblea Legislativa, y que es un esfuerzo que se viene analizando desde hace muchísimos años. La necesidad de que Costa Rica cuente con una legislación más estricta para el uso y tenencia de armas de fuego. Y cuando hablamos de esto nos basamos en la necesidad de controlar sobre la base de lo que nos dicen las estadísticas que está pasando en todo el mundo. A mayores libertades en el uso de las armas de fuego, mayor riesgo de que existan muertes violentas, tan simple como eso. A mayor regulación, a mayor sensatez en la tenencia y posesión, mayores posibilidades tenemos de salvar vidas. Las armas, en lugar de defender, son un riesgo para la vida de las personas. Por supuesto que aquí no estamos hablando de solamente ser estrictos para la posesión de armas de fuego en manos de los ciudadanos comunes y corrientes. Estamos también hablando, y sobre todo, poder castigar con mayor rigor a los delincuentes que utilizan armas de fuego, y también a todo lo que es el tema del mercado ilegal de armas de fuego. Cuando usted escucha la afirmación en parte que han argumentado los defensores del aumento de la tenencia de armas a 3, como se aprobó en la Comisión Legislativa, de que se está desarmando a las personas y que están armados las personas delincuentes, ¿cómo responde usted a ese criterio? Bueno, me parece que es bastante falaz. En primer término, si la preocupación es por tener la posibilidad de defenderse frente a alguien que lo va a atacar, pues yo no recuerdo quién pueda tener la habilidad, ni en las mejores películas de vaqueros, de manejar 3 armas al mismo tiempo. Es decir, con una arma bastaría para efectos, por ejemplo, de atender esa preocupación de defensa personal. De manera que aquí lo que estamos es simple y sencillamente viendo algo que ha pasado en aquellos otros países que han procurado regular
sus propios mercados de armas de fuego, y es que hay una industria y un comercio de armas de fuego que es muy poderoso, y cada vez que en un país se va a discutir este tema, empiezan a poner argumentos sobre la mesa que no son de recibo. Miren ustedes el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene mayor libertinaje en el uso de armas de fuego. En Estados Unidos muere una persona por uso de armas de fuego cada 13 minutos, más de 100 al día, casi 40,000 al año. Es uno de los países en donde mayores muertes ocurren por esta razón. De manera que si vemos varios otros ejemplos, vamos a sacar las mismas conclusiones. Tenemos la oportunidad, en consecuencia, de regular algo que va en favor de la vida y la protección de la vida de los costarricenses. Expresidenta Laura Chinchilla, le pido que se mantenga porque vamos a mantener un intercambio entre las opiniones de ustedes dos, tanto de la Fundación Arias como de usted, es mandataria. Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias, ustedes también han elaborado una serie, un documento en el cual detallan datos específicos por los cuales argumentan que en Costa Rica el aumento de armas el aumento en la tenencia de armas generaría más violencia. Me gustaría que usted nos detallara una parte de lo que ustedes argumentan con base en esos datos. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a las dos Lauras. Mire, yo creo que hay otra cosa que no se está tomando en cuenta en este debate. Por supuesto que lo que ha dicho técnicamente el expresidente Chinchilla tiene toda la razón. Además hay un asunto de sentido común. Si no hubiesen automóviles en las calles no habrían atropellos. Si no hubiesen armas de fuego en las calles no habrían esa cantidad de muertes por el uso de armas de fuego. ¿Cuánto es la cantidad? 7 de cada 10 son de los asesinatos son cometidos con armas de fuego. Sí, ellos argumentan que que no son con las armas, que no suceden con las armas legalmente inscritas. Aquí hay un juego de estadísticas manipuladas, de estadísticas movidas para un lado o para el otro. Pero el punto que yo creo que nosotros debemos discutir como sociedad es si Costa Rica hace 70 años tomó la decisión de declararle unilateralmente la paz al mundo. Decidimos desarmarnos frente al mundo. Después de una guerra, el general victorioso, don José Figueres, decidió abolir su propio ejército. Esto que se empezó a demarcar en la historia costarricense casi como un derecho a la paz, que culmina hace unos pocos años cuando el debate al TLC, la Sala Constitucional prohíbe la instalación en Costa Rica de armas, de fábricas de armas, de municiones y de partes militares, viene a entrar en contradicción con lo que somos ahora y con lo que aparentemente algunos quisieran que sigamos siendo. Somos un país que tiene 250,000 armas legales inscritas. Se calcula con base en lo que sucede en otras partes del mundo que el subregistro debiera ser aquí de unas 500,000 armas. Es decir, tenemos aproximadamente 750,000 armas en manos de los ciudadanos, en manos de 5 millones de habitantes, de los cuales la mitad son menores. Es decir, 2,5 millones de habitantes tenemos 750,000 armas, podría ser el cálculo. Es una cifra absolutamente abusiva para un país que se vende ante el mundo como un país desarmado, como un país sin ejército, como un país ambiental, como un país ecológico. O nos replanteamos esa Costa Rica, que es la que nos tiene llenos de turistas y que es la que nos tiene como el país más feliz del mundo, etcétera, etcétera, o debemos replantearnos aquellas instituciones que atentan en contra de esa definición que tenemos de país. Una de ellas es esa cantidad de armas que puede portar cada costarricense. De ahí, entre usted y yo tendríamos derecho a 6 armas. Con 6 armas usted y yo salimos de aquí y hacemos una matazón. Como bien dice el expresidente Chinchilla, ¿quién necesita 3 armas de fuego para defenderse?
Además, ¿para defendernos de qué? Tener un revólver no es tener un escapulario. Un ciudadano honrado se asusta porque en su barrio hubo un robo, va y compra un arma responsablemente, va al polígono, aprende a tirar, saca el carnet de portación, se le pasó el susto y al año guarda el arma en un lugar seguro con llave para que no esté al alcance de nadie, de ningún niño de la casa, guarda esa arma, se le olvida que la tiene. Un año después, 2 años después, se metieron a robar a su casa, se le olvidó que la tenía porque no la tiene, como la olla de cocimiento lento, como la olla de presión. Y entonces, el arma se perdió, él no se enteró de que se perdió hasta que años después el OIJ lo llama para decirle que esa arma que él tenía está entre el 25% de armas que son incautadas por la policía, que tuvieron un origen legal y que se están usando para cometer delitos. Expresidenta Laura Chinchilla, usted escuchaba lo que estaba argumentando Lina Barrantes de la Fundación Arias. Usted afirma también en lo que escribe en su página, en la página en Facebook, dice lo siguiente: se lograron, hace una relación que llama la atención. Dice, la policía batió récords de decomisos y destrucción de armas, pero el resultado más importante fue que lograron bajar muertes cometidas con armas de fuego en un 20%. ¿Podría ubicarnos sobre esos datos, ampliárnoslos? Sí, bueno, hay quienes están utilizando el argumento de que dado de que en mi gobierno logramos bajar los homicidios mediante, entre otras cosas, mediante un fuerte control del uso de armas de fuego, al punto que, como usted bien lo menciona, las muertes violentas por armas de fuego descendieron en un 20%, los homicidios en un 30%. Entonces hay quienes dicen, bueno, si lo pudieron hacer con regulaciones administrativas, ¿para qué la ley? Lo que sucede es que muchas veces las decisiones administrativas que están sujetas a cambios de un gobierno al otro y no nos garantizamos una política sostenida en este tema. A través de una ley nos obligaríamos a que, independientemente de cuál sea el gobierno, podamos mantener una política estricta en el control de armas de fuego y, en consecuencia, sostener la disminución de muertes violentas, y no como aconteció, que una vez que nos fuimos de gobierno, los homicidios empezaron a dispararse de nuevo. Y cuando ustedes analizan las razones fundamentales de esos homicidios, están asociadas a muertes con armas de fuego. Les recuerdo algo más, porque aquí yo lo que le digo a estos que aducen tesis contrarias es que discutamos con cifras en la mano, y cuando discutimos con cifras en la mano, simple y sencillamente pierden la discusión. América Latina es el continente o la región más violenta del mundo, y una de las principales razones de por qué es así es precisamente porque tenemos legislaciones sumamente permisivas y la mayor parte de esas muertes son cometidas con armas de fuego. Todas las campañas que están en marcha en América Latina para disminuir homicidios pasan por una regulación estricta de las armas de fuego. Costa Rica es el único país de Centroamérica en este momento en donde los homicidios están creciendo. No es justo, como dice Lina, con nuestra propia tradición de paz, pero sobre todo estamos hablando de vidas humanas. ¿Cómo vamos a darle prioridad a un arma de fuego frente a una vida humana? Es una discusión que verdaderamente a mí me parece que debería ser fácil de resolver, dejar los intereses comerciales de los productores de armas de fuego, pensar en nosotros mismos y sacar adelante esa legislación. Expresidenta, usted, uno de los datos que también revela en este artículo es que uno de los problemas que venía creciendo, dice usted, la introducción de armas de fuego por parte de niños y jóvenes. ¿Puede usted citarnos los datos y ampliarnos también esta información? Sí, algo muy importante es que se ha venido también extendiendo el acceso
de las armas de fuego a los niños y adolescentes. Creo que Estados Unidos de nuevo vuelve a ser el ejemplo más dramático, el número de masacres que ocurren en ese país, por esas razones de que las armas de fuego pululan en los hogares, de que no hay manera a veces de garantizar los controles, de que los niños son bastante inteligentes y bien informados y terminan sabiendo que el arma está ahí y le llegan a ella, y entonces llegamos a tener un momento determinado de que en Costa Rica se llegaron a presentar hasta más de 80 casos de niños que llegaron a las escuelas con armas de fuego. Hubo accidentes que se reportaron, quizás ya a muchos costarricenses se les ha olvidado. Nosotros lanzamos una campaña muy fuerte y bajamos de 80 a 20 que se presentaron en un año. 20 casos aún así es mucho. De manera que de nuevo, ¿para qué tomarnos esos riesgos cuando podríamos estar más seguros implementando otro tipo de medidas? Y por supuesto, insisto en algo que es muy importante, no queremos desarmar a la gente honesta para que los delincuentes sigan armados. De lo que se trata es de que todo el peso de la ley recaiga sobre los delincuentes que utilizan armas de fuego para cometer sus fechorías. Me llama la atención también que usted habla de una serie de acciones en las cuales siempre el Partido de Liberación Nacional ocupó y promovió importantes regulaciones. ¿Por qué ahora, o cómo ve usted ahora, o qué lectura hace al hecho de que la fracción esté apoyando la tenencia de 3 armas y no mantenerse con una como actualmente lo dicta la legislación? Vamos a ver, lo importante es que se acoja la legislación con una visión integral, de manera que haya una regulación mucho más estricta en muchos aspectos, porque esa legislación no se limita solamente al número de armas de fuego, hay muchas otras cosas que son importantes también de acoger. Pero si a mí me preguntan, ya saben cuál es la respuesta. Yo la he reiterado por muchos años. Efectivamente, tenemos que tratar de bajar el número de armas en posesión de la gente. Si se puede llegar a un arma por persona, mejor. Cuando se argumenta y ya vamos a ir con doña Lina, sé que el tiempo de la expresidenta es muy limitado, por eso estoy aprovechando a preguntarle inicialmente a la exmandataria. Cuando se argumenta el tema de la defensa como uno de los principales y se argumenta también el tema de los porcentajes, aquí se cuestionó en la Asamblea el tema de los porcentajes, expresidenta Laura Chinchilla, en el sentido de que aumentaban, de que no se podía establecer esa correlación de que el país se volvería mucho más, ocurrirían más homicidios si se tuvieran 3 armas por persona. Me gustaría escuchar su posición sobre ese cuestionamiento que se ha hecho al tema de los homicidios y la relación con armas. El tema de los femicidios. El tema de los homicidios también está asociado a ciertos factores de riesgo. Obviamente, bueno, todas las tendencias en los agresores, pero cuando digamos esas tendencias en agresores se combinan con 2 elementos adicionales como es el consumo de licor y la tenencia de armas de fuego en el hogar, las consecuencias pueden ser fatales y desastrosas. Están ya demostrado que eso es así. Muchas veces esa reacción violenta de una persona agresora, aun cuando haya consumido alcohol sin armas de fuego, siempre será lamentable, pero no será tan fatal. Recordemos que es que tan solo se requiere una fracción de segundo para que en el marco de una emoción violenta uno jale un gatillo, y esa consecuencia de jalar el gatillo puede ser simple y sencillamente la pérdida de una vida humana. Entonces, en situaciones de emociones violentas, como ocurren en los casos de los femicidios, pues por supuesto que si queremos disminuirlos, el control de las armas de fuego es esencial. Vuelvo a utilizar las estadísticas de mi gobierno. Logramos bajar los femicidios en un 70%, gracias, entre otras cosas, a la fuerte política de control de armas que hicimos en esos años.
Muchas gracias, exmandataria. Sabemos que su tiempo está limitado. Le agradecemos que nos hubiera abierto las puertas para escuchar o ampliar lo que usted, su opinión dada o vertida en su página en Facebook. Bueno, usted escuchaba a la expresidenta Laura Chinchilla, Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias. Se cuestionan los porcentajes, sobre todo, bueno, y usted decía, no hay que caer en esa trampa, pero bueno, ese es el cuestionamiento principal de quienes defienden la tenencia de armas, que básicamente no se logra demostrar que van a aumentar los homicidios o la violencia en el país si una persona logra tener 3 armas de fuego. Por ejemplo, uno de los argumentos que están dando es que el arma de fuego no es el principal instrumento utilizado para un suicidio. Porcentualmente, sí, efectivamente no es. En este país la gente prefiere suicidarse ahorcada como primer lugar y como segundo lugar creo que prefiere lanzarse de un edificio o de un puente. Pero es que no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de individuos. Entonces a mí no me importa que sea la tercera causa. Si ese muchacho, adolescente, que entró en una depresión momentánea por asuntos hormonales, tuvo acceso a un arma de fuego y en un segundo, como dice Laura Chinchilla, se quitó la vida porque no se requiere más que un segundo y el error es muy chiquito cuando uno se dispara, no pudo cambiar de opinión con solo un arma menos que haya en una casa, con solo una casa que no esté armada, yo me quedo con una legislación más estricta. Yo no quiero que ese chiquito, aunque estadísticamente y porcentualmente no sea lo trascendente que podría ser, yo no quiero que ese chiquito se suicide. Entonces, ¿cuál es la manera de demostrar que una legislación más estricta va a disminuir los índices de violencia? Laura Chinchilla los explica. Laura Chinchilla muestra cómo en su administración, con esos números, con una legislación más estricta, se disminuyó la violencia. Pero si no, intentémoslo. Hemos tenido una legislación más laxa durante muchos años. ¿Por qué no le damos un chance a tener una más estricta? Y nos lo replanteamos dentro de unos años, como se hace en democracia. Uno intenta en democracia probar diferentes opciones y para tener un resultado. Hoy la Asamblea dice no a la reducción de armas y sostiene que por la actual ley de armas y explosivos en Costa Rica está bien que una persona tenga 3 armas de fuego en la casa. Y si logra probar que necesita una 4ª arma, es adelante. Es decir, con esa ley, ¿usted cree que inclusive se puede llegar a niveles mayores con este proyecto de ley? Yo creo que han propuesto cosas impresionantes. Había 3 mociones que proponían que chiquitos de 12 años pudiesen ir a disparar a un polígono. Yo creo que el negocio de las armas es un negocio mundial muy grande. Es el comercio lícito más grande del mundo. Es uno de los comercios ilícitos más grandes del mundo. Igual, entre los ilícitos está taco a taco con el tráfico de armas y con el tráfico de órganos y con el tráfico de drogas. ¿Y usted cree que esos intereses se están jugando en este momento en la Asamblea Legislativa? Absolutamente, creo que hay intereses muy fuertes, creo que hay una presión en la comisión muy fuerte, lo han dicho los diputados. El otro día yo me reuní para otro tema con una diputada que me contó que había recibido, creo que me dijo 20 o 25, no está ni siquiera en esa comisión, y ha recibido 20 o 25 solicitudes de gente para que los reciba para el tema de las armas. Nosotros ponemos ¿de quiénes, solicitudes de armeros, solicitudes de proarmas. Probablemente mundialmente el mercado costarricense no es tan grande, tampoco lo es para Huawei o para iPhone, pero ningún mercado es menospreciable en el negocio. Para las armerías costarricenses, el mercado costarricense sí es un mercado importante. Usted decía,
Vamos a ver, usted decía, el cuestionamiento principal de quienes promueven el aumento en el uso de armas es posesión de armas de fuego, tasas de muerte por armas de fuego. La relación, volvamos a establecer, me gustaría que usted me estableciera esa correlación. La relación de muertes, de homicidios violentos con armas de fuego es altísima, es 7-3. Lo que ellos están argumentando es que esas no son armas legales, que son armas ilegales. Lo que yo digo es que un 25% de las armas decomisadas por el OIJ en hechos criminales fueron armas que se inician a la vida como armas legales. Es decir, fueron armas de ese buen costarricense que se le olvidó que la tenían y se la robaron, o que entraron a la casa un delincuente con la adrenalina altísima, dispuesto a matar, como sale un delincuente en la mañana, y yo en la mañana cuando me levanté estaba pensando en que iba a venir a un programa de televisión y en que tengo que ir a revisar unos documentos a la oficina y no estaba pensando en asesinar a nadie. Entonces, cuando entraron a mi casa por sorpresa, yo no tenía la adrenalina alta, yo fui sorprendida, donde voy a tratar de sacar un arma, el tipo por supuesto me la quita y perdimos el arma. Es un arma que pasa a estar en manos de la delincuencia, pero además ese 25% tiene un subregistro muy importante, porque una gran cantidad de las armas decomisadas tienen el número de serie borradas. Entonces no sabemos si es un número máximo, es un número mínimo ese 25%. Probablemente el máximo sea mucho más alto por borrarle las series a las armas. Entonces, que ese 25% es insignificante, es lo que argumentan los proarmas. A mí no me parece insignificante, es una cuestión de puntos de vista. Que un 25% de las armas en manos de personas honorables pasen a estar en manos de delincuentes no me parece menospreciable, me parece altísimo. Estarán pensando en el potencial, escuchando lo que decía la exmandataria en torno al aumento que se había presentado de introducción de armas en escuelas y colegios. Es de acuerdo con la legislación actual, el acceso a personas, de parte de personas jóvenes a estas armas aumenta también con la mayor tenencia de armas. Pues si yo no tengo armas en mi casa, mis hijos y mis nietos no tienen ninguna posibilidad de encontrarla y llevársela para la escuela. Si tengo 20, probablemente tendrán muchas posibilidades de llevárselas. Muchísimas gracias, Lina Barrantes. Muchas gracias, Laura. Por ponernos en perspectiva junto con la exmandataria Laura Chinchilla, directora de la Fundación Arias para la Paz, el tema de la aprobación del aumento de tenencia de armas de 1 a 3 por parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, 2 voces que se han hecho, se han conocido recientemente en oposición a este incremento y que están pidiéndole a los diputados que mantengan la tenencia de una arma por persona. Vamos a venir con otro tema después de esta pausa y tiene que ver con la resolución o por el criterio más bien externado por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del proyecto de ley que está aquí en la Asamblea Legislativa que pretende hacer cambios a la huelga. Ya venimos con distintas voces sobre este tema.